Y estamos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Para cuántos Dios es poderoso? Por eso muchas veces Dios no puede moverse como Él quiere. Porque si así fuera, cuando estamos en cualquier otro lugar de afuera, cuando usted pasa allá, esa es la ventaja, por eso cerramos la puerta, para que no nos vean afuera. Usted aquí puede ser, dice David, la Biblia dice que David se hacía más vil por causa de Jehová. Amén. Que usted pueda, aquí nadie lo está mirando, aquí los que están al lado suyo son locos. Dile, hola loco, ¿cómo estás? Dile al que está al lado. Y si es cuerdo, no le preste atención. Ahí más de uno aprovecha para decirle, esta sí es loca de verdad. Gracias, músicos preciosos. Pueden descansar. A mí me gusta verlos abajo porque la palabra, y le pido un favor. Vea, no atienda a nadie ahorita. Aún el que está a su lado, dígale, no me vaya a hablar en la prédica. Porque Dios me va a hablar. ¿Cuántos vinieron a que Dios le hable? Hay un tema, yo quiero que me pongan ese tema. Sabe que tenía otro tema, pero yo no sé por qué Dios siempre, anoche mientras hablaba con Tatiana, y vea, y le faltó el signo de igual. Le faltó el signo de igual, Tatiana. Porque Dios me hizo. Yo tenía un tema que se llamaba las preferencias de Dios. Pero en medio de lo que estaba estudiando y revisando, porque es que, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que convertir a Guayaquil y a Ecuador en tierra de bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que Chile tiene algo sobrenatural? Que desde que uno se baja, uno se siente no como en una ciudad normal, no como en un país normal. Se siente uno, ni siquiera yo sentí eso cuando uno llega a Estados Unidos. Se siente una gloria, se siente una presencia de Dios, pero eso lo está provocando la gente de Chile. ¿Cuántos miembros tendrá la iglesia de acá de Casa de Fe? Yo no la vi tan grande como la iglesia que fuimos a Chile, ¿verdad? Porque esa iglesia era tan grande que tenía pantallas para uno poder ver, porque de aquí al fondo es como, sinceramente, es como de aquí será hasta la 9 de octubre, no creo tanto, una cuadra menos. Sí, unas 3 cuadras. ¿Habrá imposibles para Dios? ¿Cuántos creen que en Guayaquil y en Casa de Restauración Familiar podemos ser igual? A ver, no todos, pero no importa, con los que dijeron amén, con eso podemos. Entonces, Dios me ponía este tema anoche. Desobediencia a medias igual desobediencia total. Amén, ¿ve? Escúcheme algo. No podemos hacer. Ya es tiempo de que la iglesia tiene que dejar de hacer las cosas a medias. Porque ¿cuántos aquí son medios papás? ¿Cuántos aquí son medios trabajadores? Yo veo que aquí todos progresan. Nadie es medio trabajador. Pero para la iglesia sí somos medios obreros, medios servidores, medios pastores. No lo digo por los de acá, los de otra iglesia. Tenemos que ser pastores completos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no hizo nada a medias. El todo. Por eso de pronto en algún momento quiso hacer algo a medias y fue cuando le dijo al Padre, le dijo, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en ese momento él reaccionó, dijo, no, yo vine a darlo todo. Y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces sería bueno que usted anotara este tema. Y yo quiero para eso traer un versículo que está en 1 Samuel capítulo 15, que de pronto usted se lo sabe, pero el problema es que nosotros sabemos muchas cosas, pero no las aplicamos. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22. Dice la Biblia, pero Samuel respondió, ¿qué es
lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, ponte la mano en el corazón. Señor, tú traes algo nuevo para esta iglesia, Señor, y para mi vida. Dile, para mi vida. Señor, que yo sea el instrumento que tú necesitas para el ensanchamiento, para que lo nuevo caiga en mi vida. Hoy, Dios, me sujeto a ti, y que tú seas ese canal para yo llegar donde tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Obediencia a medias igual a desobediencia total. Mire, es que muchas veces nosotros pensamos que las grandes acciones que nosotros hacemos, los que de pronto dicen, no, pero yo hago altar familiar. De pronto el servicio que tú haces, yo no quiero que nadie se ofenda, yo quiero que reciban el Espíritu esta palabra. Pero muchas veces todo lo que nosotros hacemos, aún el dar muchas veces, lo que hacemos aún cuando posiblemente entramos un domingo, un miércoles, un día que venimos a la oración, al ayuno, nosotros creemos de que estas cosas pueden impresionar a Dios. Y a Dios no lo impresionan muchas veces estas cosas. ¿Sabe qué? A Dios lo que lo impresiona muchas veces es la entrega que tú le das a Él. La sumisión, porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Pero nosotros a veces nuestra altivez, nuestro orgullo, este texto por eso me gusta, porque Dios no busca, olvídese de las impresiones, a Él no le gusta, Él solo quiere eso, entrega, sumisión. Este rey aquí en la Biblia, Saúl, dice que venía de tener una gran pelea contra los amalecitas. Él venía, triunfante, pero no por sus fuerzas, porque era algo que Dios le había dicho que le iba a dar, pero con una condición. Dios le dijo, mira, Él le había dicho que le iba a dar la victoria, pero le había dado una instrucción clara, una instrucción radical. Le dijo, destrucción total de todo, tanto del rey que te voy a entregar, como de todas las pertenencias. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a Saúl, muchas veces, como muchos líderes deciden, o muchas personas deciden mejorar la orden de Dios. Y él, como era rey, cogió y perdonó la vida del rey Agag. Trató y dijo, no me voy a quedar con lo mejor del ganado, bajo un pretexto de que no, porque muchas veces decimos, no, es que esto es para sacrificárselo al Señor. Y bajo este pretexto, él cogió y dijo, no importa. ¿Y sabe qué era lo que estaba haciendo? Saúl intentó camuflar la desobediencia, muchas veces vistiéndola de piedad, porque a veces decimos, no, es que si yo hago esto con esta condición, yo lo voy a hacer por esto. Y es que hay un problema, ¿sabe algo? Que el sacrificio sin obediencia nunca se va a convertir en la adoración que Dios está esperando. Por eso Él dice, es el tiempo y es la hora de que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando Él está diciendo eso, está pidiendo obediencia. No es la adoración que nosotros pensamos. Dios valora mucho más la entrega que nuestra voluntad. A veces nosotros creemos que el tamaño de nuestro servicio puede a Dios, deslumbrarlo. Y es que Saúl cometió uno de los errores más grandes, y es que empezó a negociar los términos de Dios, y nosotros no podemos negociar con eso. Este hombre a mí me impacta algo. Si nosotros podemos ver, sí, Saúl posiblemente obedeció un 90%, pero aquel 10%
de pronto él no lo obedeció. Por conveniencia, qué sé yo, por temor al pueblo, porque muchas veces le tememos más al pueblo. Y ante los ojos de Dios, la obediencia a medias se convierte en una desobediencia total. Saúl intentó, hermanos, sobornar esa justicia divina, como dice en la Biblia, con la grasa de los carneros. Este hombre y nosotros muchas veces corremos el riesgo de sustituir, hermano, la obediencia por sacrificios modernos, como los que decía al principio, porque venimos, porque asistimos, y aún a veces creemos que eso levanta cercos en nuestra casa. Puede ser hasta muchas veces los aportes, mientras muchas veces en lo interno, en lo privado, mantenemos áreas en nuestras vidas que no le queremos rendir a Dios y que muchas veces se convierten en rebeldía para no hacer la palabra del Señor, para no cumplir su palabra. La obediencia siempre va a estar, escúcheme, por encima del servicio. Tu servicio sin la obediencia no es nada. Sí, el sacrificio ofrece algo, pero lo bueno, lo lindo de la obediencia es que se ofrece uno mismo, y es lo que Dios quiere. Ofrecerte, que tú te ofrezcas tú mismo. Porque a veces, por eso es de que el Señor, cuando en algún momento le dijo a un profeta, que era uno de los profetas poderosos, le dijo, no es a tu parecer. Yo no miro lo que mira el hombre. Nosotros podemos impresionar. ¿Sabe qué es el problema de hoy en día del cristiano? Que como que vive más para la gente. Lo que me gustó de estos pastores de Chile es que tienen una humildad. ¿Sabe que ellos un día fueron como nosotros y no fue hace mucho tiempo? Fue hace ni 2 años, ¿verdad, Mar? Más luego lo mostramos. Un video tan hermoso. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Miremos ese video, si lo pueden pasar. Hace 2 años. No, esa no. Bueno, ahí es donde vamos a llegar. ¿Cuánto lo creen? Mire, ¿cuánto lo creen? Ahí hay 8,000 y pico de sillas. 8,000 y tienen 2 cultos los domingos. Porque no entran todos los que son. Pero ¿sabe por qué? Porque se han unido. Porque un día esos 200, porque aquí no somos 200, somos como 300 personas. Con toda la membresía nos congregamos a veces 100 y pico, 200 y pico. Dicen que el domingo pasado habían como 100 personas, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? Son personas que todos los domingos, que todos los días, saben que tienen un llamado. Saben que no es al pastor, no es a la iglesia, es a Dios. ¿Cuántos saben que nosotros somos de Dios? No se ponga ningún título acá, hermano. Muchas veces, por eso es que cuando dice que la obediencia es ofrecerse a uno mismo, es lo que Dios quiere. Sí, porque el sacrificio muchas veces entrega un animal, un recurso muchas veces. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que mantiene el yo muchas veces pensando, en un altar, en un trono. Y es que Dios no quiere tus cosas, hermano, escúcheme. Si no te tiene a ti, Él no le importa nada. Él lo que quiere es tenerte a ti. ¿Sabe que la obediencia siempre va a revelar confianza? Por eso es que cuando una persona da, esa persona revela confianza y dependencia de Dios. Porque muchas veces pensamos de que no, esto lo tengo que guardar. ¿Y para qué muchas veces guardamos? Qué lindo fuera, por eso le digo, hay tanta gente que de pronto no estamos llegando, es porque nosotros muchas veces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Sabe que cuando vea, por eso es que lindo muchas veces cuando una persona es ciega, porque esa persona va de pronto tomado de la mano. Y eso es lo que muchas veces nos enseña la palabra, que cuando obedecemos a ciega,
declaramos de que todo, la sabiduría, los caminos de Dios, siempre van a ser superiores a los nuestros. Saúl, aquí en este versículo, pensó que su estrategia era mejor que la de Dios. Y es que hay muchas consecuencias cuando usted y yo hemos cambiado el orden divino. Muchas veces el costo de la autosuficiencia que Saúl tenía trajo una pérdida en el respaldo que Dios había puesto en él, porque fue Dios el que lo llamó. Pero así como Dios pone, dice que Dios quita reyes. Así como lo puso, lo tuvo que quitar. Saúl, aunque, mire, él siguió siendo rey. Ese es el problema, que muchas veces nosotros seguimos de pronto teniendo el título. Él no perdió, pero hay algo que sí perdió. Porque desde el momento en que él desobedeció, ese mismo día, el respaldo y la presencia de Dios se apartaron de él. Por eso es que, iglesia, escúchame algo. Yo no sé, pero a mí me preocupa, porque es que hoy en día hay líderes que de pronto ya no quieren, porque de pronto creen que ya lo dieron todo. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero ¿sabe qué es lo que usted tiene que saber? Que mientras usted no quiere servir, que mientras usted no quiere entrar en lo nuevo, Dios está sacando del anonimato a aquellos David que se están preparando para tomar el lugar de aquellos que no lo quieren. Y no son hombres, porque de pronto la elocuencia, la fuerza, lo que tú de pronto crees que tiene, a Dios no le interesa. Porque David no era cualquiera, no era un hombre fuerte, era un pequeñito, pero tenía el corazón de Dios. Tenía la obediencia, tenía esa determinación de enfrentarse a los gigantes. Nosotros decimos, ay no, es que por allá ese barrio es peligroso. A David no le importó. Él dijo, yo no vengo con espada y con jabalina, yo vengo en el nombre de Dios. Yo no sé cuáles son los temores que muchas veces permitimos nosotros, pero Dios va a sacar a hombres y mujeres del anonimato. Iglesia, la desobediencia trae sequía, trae vacío espiritual. ¿Sabe que antes de yo irme para Chile me dijo mi hija, me dijo algo que a veces me asusta con las cosas que dice? Y saliendo ese domingo íbamos en el carro con Marlene y dice, papi, es que en la iglesia hay hechicería. Y yo dije, ay Dios mío, yo le dije, pero imposible, somos una iglesia evangélica. Hay espíritu de adivinación, papá. Y yo dije por dentro, dije, mi hija está muy emocionada, pero esa palabra se me quedó. Y estando, antes de irme y aún en Chile, Dios me hizo ver. Y sabe que eso es verdad. ¿Sabe qué le dijo Saúl? ¿Sabe qué dice la Biblia? El profeta Samuel dice, como pecado de adivinación y de hechicería es la rebelión. Y hay gente que se está rebelando a lo que Dios quiere hacer en esta casa. ¿Sabe por qué rebeldía? Porque no nos estamos uniendo. Cuando la Biblia dice siempre todo lo que usted ve, para que viniera un de repente, ¿cuántos quieren un de repente de Dios? ¿Cuántos quieren un de repente de Dios? ¿Saben qué es un de repente? Que cae la gloria y la presencia de Dios. Pero se necesita unidad. Dice que en la Biblia que para que eso pasara, tuvo que haber que todos tuvieran las cosas en común y que fueran uno solo. Cuando hubo milagros para que el paralítico, Dios lo sanara, 4 hombres tuvieron que pensar lo mismo y hacer lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto es algo que quiere estorbar. Y por eso Samuel compara la rebeldía con pecado de adivinación. ¿Sabe por qué? Porque ambos tienen los mismos resultados espirituales bajo las propias condiciones que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque terminamos ignorando la autoridad legítima de Dios. Y usted dice, ¡ay no! Que hechicería solo los brujos. No. Puede ser usted mismo el que esté
siendo parte y dejándose usar por el enemigo. Mire, el triste muchas veces de este hombre, de este rey, y es porque empezó a culpar, porque muchas veces culpamos a los demás y no tomamos nosotros mismos, por no tener la falta de carácter y sostener la palabra muchas veces de Dios ante la presión, ante lo que puede estar pasando en tu barrio. Porque basta de pretextos, hermano. Todo esto siempre va a terminar en descalificación. Muchos de nosotros hemos conocido historias, tú las conoces. Cuando yo quiero hablar de un hombre que se me viene a la mente como Judas Iscariote, no quiero hablar de traición. Quiero hablar para que usted de pronto se identifique, porque este hombre no era cualquiera, fue un hombre que Jesús mismo, Jesús de Nazaret, el que lo escogió, porque sabía los atributos y sabía que en él había algo poderoso. Y este hombre caminó con Jesús, estuvo en todas sus enseñanzas, en primera fila. Era un hombre que tenía cualidades y que Dios, que Jesús lo preparó, lo discipuló. Seguía sus pisadas. En algún momento, tanto Jesús como sus discípulos llegaron a un acuerdo en ponerlo a él como el tesorero del grupo. ¿Sabe qué? Yo creo que Judas tenía todo lo necesario como usted para ser uno de los hombres más grandes y héroes de la fe. Lo tenía todo. Pero ¿sabe qué? Él terminó siendo la evidencia más clara que la cercanía no garantiza transformación. No porque tú creas que vienes a la iglesia va a garantizar de que tú vas a ser transformado. Porque esto es una decisión. Algo que aprendimos y que me gustó, lo decía el pastor Fausto el miércoles. Y ese es el problema de la iglesia, que todo lo hemos dejado en deseo. Y allá decía un pastor, y creo que era el pastor de Chile, porque él me lo dijo personalmente a mí. Me dijo, hijo, ¿sabe cómo nos decían? Chiquillos. Chiquillo, ven acá. Tiene 52 años, yo tengo 62. Y me decía, chiquillo, yo me sentía ahí como un bebé. Me decía, chiquillo, es que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Y si la iglesia empieza a tomar decisiones desde que salimos de la casa, yo vea las 10:30 y la iglesia no estaba llena. Necesitamos, hermano, necesitamos ser esas personas que cambiemos historias. La cercanía nunca nos va a transformar. Lo que nos transforma, hermanos, es la intimidad. Sí, la cercanía nos expone. Puedes estar muy cerca de la presencia, pero aún así podemos seguir teniendo áreas intactas que no le rendimos al Señor y que no les entregamos. Muchas personas pueden seguir teniendo luchas con su celular, con la computadora, con los ojos, pero es porque no hay cerca, porque puede tener cercanía, puede venir a la iglesia, pero si tú no tienes intimidad, si tú no tienes entrega, si tú no tienes búsqueda, ¿cuántos años de ser cristianos? Necesitamos, ¿sabe qué anda buscando Dios? Hijos leales. No leales al pastor de la iglesia, leales a Él. Deja de estar buscando de pronto aprobación de tu pastor o lealtad a tu pastor. ¿De qué le vale que le seas leal al pastor? Dios lo que quiere para la multiplicación es lealtad a Él. A Él, solo a Él. Porque de aquí en adelante, no es que no lo hiciéramos antes, pero ahora con mayor razón, todo va a ser por Él y para Él. Solo por Él, porque por Él estamos aquí. Nadie de nosotros daría nada por nadie. Es que nosotros, mira, una persona leal no se le conoce por sus emociones, escúchame, por su servicio, sino por la reacción al compromiso con la visión, con lo que Dios quiere.
Por eso es que tenemos años viviendo de deseos. Ay, yo deseo hacer esto, yo deseo tener. ¿Cuántos quieren tener, han deseado tener la célula más grande? Pero solo deseos. Ay, yo deseo esto, yo deseo aquello. Pero de ahora en adelante vamos a empezar a caminar con los que tomen el agua, como aquellos valientes de Gedeón. No que se tiraron como perritos, sino que tomaron el agua diferente, con sus armas, atentos. ¿Sabe cómo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres intencionales? Un hombre intencional camina muy diferente. ¿Cuántas personas aquí? Yo quiero que me levante la mano los que han recibido un milagro de Dios. Vea, hasta los que están dormidos han recibido un milagro, porque vea, pueden dormirse en la iglesia. No estoy señalando a nadie, que todos miran para algún lado. Pero todos hemos recibido milagros. ¿Sabe qué es lo que? Cuando tú eres intencional, es diferente. Porque mire, Dios a través de un milagro dice que un día cogió y sanó un hombre, a un ciego, a Bartimeo. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué me encanta de esto? De que Dios a través del milagro de Bartimeo le dio propósito, pero Bartimeo le dio propósito a su milagro. ¿Qué propósito le estás dando tú a tu milagro? ¿Cuál es el propósito? ¿Ser Buda? ¿Calentar una banca? ¿Venir a la iglesia? No solo la salvación es todo, hermano. Nunca se va a poder sustituir, hermano, la entrega con una apariencia de rendición, porque eso es lo que muchas veces aparentamos eso. No es lo cerca que estamos, hermano, es lo profundo que le permitimos que Él entre en nosotros. Porque muchos de los que estamos aquí podremos caminar con Él, pero aún así podemos estar traicionando en secreto al Rey que renunció a todo por salvarte a ti, porque no fue cualquier cosa ahí que hizo. Él, el Jesús, ¿sabe qué hizo Él por ti? Cambió el trono de Él por la cruz que tú tenías que cargar. Él lo cambió. Él lo tomó. Quiero, no sé si hay un versículo, ponme el versículo de Isaías 55. Me tocó, ¿sabe que cuando leí este versículo me tocó el corazón? Isaías 53:11, perdón, no es 55, 53:11. Escúchame, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ahí está el nombre tuyo. Y dice, y llevará las iniquidades de ellos. Ese Jesús, aquel que no fue obligado, que no tuvieron que presionarlo, Él decidió venir a tomar tu lugar. Aquel lugar que posiblemente tú merecías y yo. Pero Él no. Él estaba en su trono. Pero al ver todo aquello, Él dijo, no, yo decido. El que tenía gloria, hermano, se vistió de carne, de pecado. Aquel que habitaba allá en majestad en su trono, dijo, no, yo quiero caminar. Yo no quiero que Carlos camine por ese camino. Yo quiero caminar por Carlos, por su familia. Yo quiero caminar por Fausto. Todo lo tenía Él, pero Él eligió quedarse sin nada. Dejó su trono, pero no lo dejó por necesidad. Lo dejó por amor a ti, a una iglesia que Él sabía
que iba a pasar del deseo a la decisión. Hoy, de hoy en adelante, desde este 2026, porque no vamos a terminar igual cuando termine el año. ¿Cuántos lo creen? No vamos a terminar igual. Se hizo pobre, dice la Biblia, para enriquecernos. Mucha gente llegó a esta iglesia sin nada. Llegó sin familia, con la familia rota, quebrada. Pero Él sigue de donde está. Él sigue viendo a esos que tú no ves. Él los sigue viendo. Aquellos que posiblemente han perdido algo económico. Él sigue viendo la gloria que viene detrás tuyo. Él dice, porque por eso me entregué yo. Y lo verán. ¿Cuántos lo creen que lo verán? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos nos queremos pobres porque no tenemos de pronto un carro, porque no tenemos un gran sueldo. Pero ¿sabe quién es pobre? Pobre es la gente de África, que comen cada 3 días. Ellos son pobres. Tú eres rico, tú eres millonario, tienes familia, comes, puedes dormir, no estás en una clínica. Es que hay tanto por decir de Él, porque Él se hizo pecado. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí? Y algo que nos debería de confrontar. Y es que muchos lo que queremos es solamente salvación, pero se nos olvida que pagaron un precio por ella. Por tu salvación pagaron un precio muy alto. Deja de cuestionar las cosas. Deja de solo posiblemente admirar la cruz, porque muchos admiramos la cruz, pero lo que Dios quiere es que mueras en ella, no que la admires. El evangelio no es cómodo, hermanos. Ya es tiempo de dejar la comodidad. No te llamaron para que estuvieras cómodo. Es un llamado a entender de que si Él lo entregó todo, tú no puedes seguir viviendo solo para ti. Porque no es para nosotros que debemos de vivir. Esto que del trono a la cruz no puede ser solamente una historia, debe ser una entrega total, porque Él lo dio todo. Y si ese rey que se llama Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, lo dejó todo para salvarte, ¿qué tú estás dispuesto, hermano, a rendir para seguirlo? No, que es que me hicieron esto. No, es que me miran mal. No, es que a veces me quitan esto. Oye, hay tantas... No lo dije por usted, hermana. Es tan cosas tan pequeñas. Mire, el enemigo muchas veces me encantaba. Ayer la pastora Marlene, en los 5 que estábamos en la oración, y ponía este púlpito. Y ese es el problema, que todos estamos queriendo, no para acá, no para allá. No. Todos, o sea, no es que, oiga, usted como que parece que viniera a la iglesia a buscar un problema. Sí sabe, usted sabe lo que me dice Marlene de verdad cuando yo manejo. Oiga, a mí se me atraviesan los buses, los carros, me sacan los dedos. Bueno, el dedo santo es el que yo saco, no el de ellos. Pero yo no les hago yo le digo, tú eres el mejor, le digo así. Pero escúcheme algo, usted parece que viniera lo mismo, a buscar, o sea, ¿y hoy con quién pelearé? Ay, aquí ya me dieron la papaya, me quitaron mi silla. Ah. No me saludó el pastor que se cree. Oiga, ay, Dios mío, no quiero hablar mal, por favor, pero yo en Chile nos hicieron sentir que muchas veces ser pastor no es fácil. Ser pastor
Pero allá nos tenían como si fuéramos, ¿sabe? Cas Luna, Dante Hebel, a mi lado, chica, me llegaban por acá. A mí me tenían dos personas. ¿Qué quiere? Yo hasta una vez que fui al baño le dije, no, quédese afuera, hermano. Porque iba conmigo al baño. Y yo dije, no, hasta allá no llego. Pero terminaba el culto, nos llevaban a una sala. Nosotros, ese pastor de esa iglesia, se sentó aquí face to face. Hasta inglés aprendí allá. Conmigo y hablamos de fútbol, hablamos de Dios. Yo estaba los 4 pastores del evento sentados conmigo. ¿Quiere? Yo, claro, y me daban comida, hablaban, nos llevaron a conocer la iglesia. Dejemos de creernos. Yo no sé si aquí hay ingenieros, lo que sea. Seamos humildes. El pastor que nos está ayudando a nosotros es un hombre tan sencillo. La mujer que nos fue a buscar, ¿dónde está Carito? Está arriba. Ella estuvo en la casa, se llama Fabiola. Oye, esa Fabiola. Esa mujer, mire, cuando nos fueron a buscar y ella llegó, eso es un amor, nos montó en el carro, linda, y empezó a hablar de su pastor. Escúcheme. Dijo, uy, es que usted apenas conozca a mi pastor, apenas vea a mis pastores, son lo más hermosos, son lo más lindo, son hombres de Dios. Mijo, y eso no es nada. Apenas tú entres a la iglesia, te coge una gloria que tú vas caminando y tú no sientes el piso. Y yo decía, esta mujer tiene que ser, perdón, ¿usted es pastora? No, yo no soy pastora. Perdón, ¿usted qué sirve? ¿En qué servía, Marley? En nada. No era líder de nada. Eso sí, ella se ofrece para todo. Esa es de las mujeres que dice la Biblia, busqué quien quisiera ser vallado y no encontré. ¿Y sabe qué? Yo le pregunté, disculpe, ¿cuántos años tiene usted en la iglesia? Me imagino que tiene muchos. Ni 2 años tengo en la iglesia y miren cómo habla. Y muchas veces hay alguien que dice, uy, sí, pero es que esto, uy, espero el pastor o el otro pastor o los líderes aquí. Deje de hablar mal de los líderes. Deje de hablar, porque usted no está hablando mal de un líder, está hablando mal de Dios. A él es el que está pisoteando. Cuando tú hablas mal de alguien, así sea de un hermano que se siente, uy, mira, huele a feo. Está diciéndole, Dios, apestas. Porque por ese, Jesús lo entregó todo. Y esa mujer me dejó impactado. Dios sabe que quería decirle, ¿sabe qué? Quiero recibir al Señor, quiero aceptarlo como Salvador. Porque era tan tremenda. Aleluya. ¿Sabe qué noto yo, hermano? Tenemos que dejar de ser esos hombres y mujeres que pueden estar cerca de la cruz, del servicio, de las oraciones, del Zoom en la mañana. Posiblemente tú estés cerca de la cruz, pero el problema es que estás lejos de Jesús, lejos de la entrega, lejos del compromiso, lejos de la obediencia, porque eso es Jesús. Y Dios nos está llamando. Le voy a dar un ejemplo y está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, 32. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que cargase la cruz. Hay gente, escúcheme, porque posiblemente por los años estuvo cerca de la cruz, pero el problema es que están a kilómetros del propósito. Y lo más importante es el propósito. Este hombre cargó la cruz, lo obligaron.
se la pusieron. Él no la eligió, posiblemente la tocó. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que nunca lo entendió. La podía llevar en sus hombros, pero es que el problema es que hoy en día hay hombres y mujeres que no la llevan dentro de su corazón. Porque cuando tú llevas la cruz dentro de tu corazón, ya tú no vas donde tú quieres. Por eso cuando Dios le dijo a Pedro, ya no te ceñirás tú, otro te va a ceñir. Y cuando la cruz te ciñe, ya tú no puedes dormir hasta tarde porque sabes que tú necesitas orar. Tú necesitas esa... ¿Sabe cuál es? ¿Qué es lo lindo para de pronto los que tenemos problemas de presión? Nosotros por la presión alta tenemos que tomarnos una pastilla para el corazón todos los días. Y yo necesito, más que la de la presión, necesito la pastilla del Dios, del sur en las mañanas. Porque esa es la cruz que Dios ha puesto dentro de mí. Buscarlo a Él mientras pueda ser hallado. Y es que el problema de que usted porque viene a la iglesia o porque está cerca de la cruz, hermanos, ¿sabe algo? No todo el que se acerca a la cruz se transforma, porque puedes estar muchas veces dentro o cerca del ambiente correcto, de pronto rodeado de la gloria, escuchando palabra de verdad, pero aún así hay muchos hombres y mujeres que están desconectados por dentro, de que no están en la misma sintonía de Dios. Porque la cruz no cambia al que solo la carga, escúchame, cambia solamente al que se rinde a ella, al que la toma como lo más importante. Por eso es que hay una diferencia entre lo que tú cargas por obligación y lo que abrazas por gracia y por salvación. Hoy, por eso le digo, hay muchos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Cerca posiblemente de aquel sacrificio, pero lejos de la entrega. La entrega es diario, no es una vez al mes, no es solo cuando vengo a la iglesia. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano. Levanta tu mano porque, hermano, sabe algo y es un llamado para que todos los que queremos estar cerca de Jesús, y la manera es obedecer. Dile, Señor, quiero obedecerte a ti. Dile, Señor, quiero entrar en lo nuevo. Si tú quieres entrar en lo nuevo, levanta tus dos manos. No estoy terminando. Dile, Señor, quiero entrar en lo nuevo. ¿Sabe una cosa? ¿A dónde está la pastora Joana o el pastor Eduardo? ¿Sabe cuántos CC, casas de conexión, tenemos acá? 47, ¿verdad, pastora Marley? ¿Cuántas casas de conexión? No están ninguno de los dos acá. 47. ¿Sabe hace un mes cuántas teníamos? Ni una. No necesitas, vea, coge y en vez de andar llamando y mandando mensajes de chismes, diga, Patricia, Carla, no sé, los nombres que oye, voy a hacer le vamos a dar, es sencillo, no es sino media hora, para que usted le hable de Dios a alguien. Tenemos que replicar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién tiene aquí CC, Casas de Conexión? Levante su mano. Aleluya. Y ahora, ¿quiénes quieren tener CC? Hombre, Dios te bendiga, Diana. Dios te bendiga. Vamos a hacerlo. Mire, porque tú hayas venido a la iglesia, no, hermano, dejemos de creer que la proximidad, hermano, si no hay transformación, no hay nada. No es la cercanía lo que nos salva, es la rendición. No es tocar la cruz, es morir en ella. Por eso es que muchas veces hay cosas que no se salen de nosotros. Yo conozco gente con el mismo carácter que los conocí hace años, pero es porque no se han rendido a la cruz. No es normal que tú sigas teniendo, ¿sabe? Aún porque hay
poca economía muchas veces en la iglesia, porque no se han rendido a la cruz. Y rendirse a la cruz es transformación. Lo que pasa es que nos resistimos, nos gusta lo viejo, nos sigue encantando. Solo, hermano, cuando reconocemos que necesitamos a Dios, comienza la verdadera transformación. Solo ahí. Hay un versículo que mira, hasta en los aviones, fue un viaje tan lindo y en medio de eso Dios me dio un versículo que está en Job. Y yo quiero que usted haga un acto profético hoy. Job capítulo 34, versículo 32. Traslade. Yo quiero que cierre tus ojos. Ahí donde tú estás. Yo voy a leer. Y quiero más bien que tú repitas conmigo. No cierres tus ojos. Di, enséñame tú. Pero dilo en voz fuerte. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Mire esta oración tan poderosa que hace Job. Y mire cómo lo transforma. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué diferente sería, hermano, toda nuestra vida si nosotros le pidiéramos a Dios que nos mostrara aquello que nuestros ojos no pueden ver. Porque necesitamos empezar a ver. Cánsate de ver, de leer historias de Josué, de Caleb. Dios quiere hacer una historia nueva con tu nombre. ¿Sabe qué dijo este hombre más adelante? Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo escucho mucha gente que dice, ay, a mi Dios no me habla. Pero ¿cómo le va a hablar? Si tú has cargado una cruz por obligación, si tú no te has rendido a Él, si tu vida ha sido una vida de obediencia a medias y te estás perdiendo de lo mejor, pensando de lo que tú tienes, es lo único que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas mucho más grandes, mucho más maravillosas. Sino que te conformaste con tu trabajito, con tu puestito, tanto en lo secular como en la iglesia. Caleb fue un hombre, porque el llamado fue para Josué, para Josué, no fue para Caleb. A Josué fue que le dijo, donde quiera que tú vayas, y le digo, pero como Caleb está oyendo, dijo, entonces, donde yo también vaya, Dios irá conmigo. Y por eso le entregaron todo lo que dieron a Josué, también se lo entregaron a Caleb. ¿Sabe por qué? Porque él miraba como miraba a Josué. Él no miraba lo que ve la gente. Ay, es que en Ecuador matan tanta gente. Eso sí, ¿sabe qué me dijo el pastor? Me dijo, yo voy a ir en noviembre. Le doy mi palabra. Pero pastora Marlene, si hay algún joven recibiéndome con flores, me devuelvo. Me dijo, desde que haya un joven con peluche o con flores abuela, así. Es un hombre demasiado bromista. Es un hombre demasiado lindo, hermanos. Eso era una propaganda. Hermanos, hoy tenemos que empezar a ver diferente. Dejemos de creer tener la razón. Dejemos de pensar de que estamos haciendo lo correcto. No. Solo, escúchame, la luz de Dios puede revelar verdaderamente lo que está oculto en nuestro ser. ¿Sabe que hay personas que tienen agendas ocultas? De cualquier cosa. ¿Sabe qué es una agenda oculta? De que tú vengas a la iglesia solo para que Dios te bendiga y que no te falte en la casa nada. Si es por gracia. Dios lo tiene todo al control. Pero Él necesita algo de ti. Y este versículo me gusta porque no es la oración de alguien que se cree solamente perfecto.
Es la oración de alguien que quiere crecer, que él sabe que aunque es limitado, él quiere caminar en obediencia, él quiere caminar bien. Por eso es la oración sale del corazón. Es una oración que habla de humildad, que habla de querer entregarse, de disponerse para corregirse. Y de un corazón, escúcheme, que quiere vivir en obediencia. Cuando tú te atreves a decirle a Dios, muéstrame lo que no veo, pero de corazón, va a empezar a ocurrir algo sobrenatural. Algo que tú no te habías imaginado. Por eso es que las cadenas, cuando tú le dices eso, se van a romper, hermano. Y ahí es donde se empieza a soltar y a salir todo aquello que muchas veces tú no has podido entregar. Escúchame, ¿sabe qué? Que la victoria no solamente está en no tener errores, hermano, sino en estar dispuesto a entregárselos a Dios y a cambiarlos para que Él nos los muestre. Por eso hoy, antes de pedirle respuestas o de pronto un milagro, una puerta abierta, pidámosle, Señor, danos sabiduría para entrar en lo nuevo. Señor, revélanos aquellos que nosotros no podemos hacer. Sabe que las mayores bendiciones siempre comienzan por dentro, hermano. Y escúchame, es que hay momentos en la vida que no se anuncian. ¿Cuántas veces de pronto estuvimos clamando y diciendo, estamos en el tiempo, anunciando cosas, pero hoy llegó ese tiempo. Hoy es ese tiempo, hermano. Y ahora que llegó ese tiempo, no importa qué tan preparados estemos, hermano. Porque a veces de pronto, ¿y ahora qué vamos a hacer? No nos preocupemos. Acuérdate Moisés. Moisés era, ¿cuántos tartamudos hay acá que les da miedo hablar? No importa. ¿Cuántos de pronto tienes excusas? Porque ay, no, es que mi trabajo, no, es que yo no puedo. Esas excusas también las sería Moisés. ¿Cuántos de pronto tienen un pasado que les persigue y dicen, no, es que mi pasado, no, yo no puedo? Todo eso tenía Moisés. Y ¿sabe una cosa? Dios no le estaba pidiendo perfección a Moisés. Dios no te está pidiendo perfección. Solo una cosa, obediencia. 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 No tienes que posiblemente estar preparado, pero obediencia es lo que quiere el Señor. Por eso lo llamó Dios. No porque fuera perfecto. Vea, cuando Dios te llama, no te va a dejar igual. Te va a ir transformando en el camino, poco a poco. Él lo va a hacer. Deja de pronto de querer estar listo. Solo empieza a caminar decidido. No con deseos, con decisiones. ¿Sabe algo? Es que los milagros no ocurren en las orillas. Salga de la orilla, hermano. ¿Sabe cuándo ocurren los milagros? Cuando usted dice, empiezo. Cuando usted dice, avanzo. Recuerda que la Biblia dice que cuando aquellos sacerdotes iban a pasar un río, el pueblo manda a los sacerdotes y dice que apenas los sacerdotes pusieron los pies en las aguas, se abrieron las aguas. Y en otra parte dice la Biblia también de que el pueblo metieron, se asustaron y empezaron a dar. Y el Señor les dijo, no oren, avance, iglesia, avance, que llegó un nuevo tiempo. ¿Cuántos están en ese nuevo tiempo? Den un aplauso al Señor. Mire, el avivamiento que llegó a esta casa es un avivamiento de Dios. Y solo ese avivamiento lo vamos a seguir con personas que anhelen lo nuevo de parte de Dios. Iglesia, no se resista a los cambios. No importa cuáles sean, diga amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Se lo deben de saber. Ay, ¿no se lo saben? No os amoldéis a las costumbres, no os conforméis. No, ese es otro. 12:2 dice, no imitemos las costumbres. No os conforméis a ese siglo. Va, por medio de la... para que comer. No, entonces, a ver. Es que a mí me gusta la versión que tengo acá. Dice, no imiten las conductas y las del mundo. Más bien dejen
que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, de ahí viene, de que lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Escúchame, sin obediencia no hay nada. Demos el primer paso. Y sabe que si usted da el primer paso, va a conocer que no van a haber límites. Cuando usted abra su CC, su casa de conexión, va a ver que no hay límites. Y va a ver que ahí va a haber otra cosa. Y va a ver que Dios va a empezar y te va a llevar a lugares. Ahí es donde se cumple lo que dice, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero dispóngase, hermano, dispóngase. Hoy decidamos cambiar malos hábitos, malas costumbres. Seamos intencionales, más allá de lo que veo. Nueva mentalidad, diga, nueva mentalidad. Porque con la vieja no vamos a poder entrar donde Dios nos quiere llevar. Mire, ¿sabe qué? Es que la diferencia, hermano, no está en cuánto esperaste, sino muchas veces en cómo esperamos. Yo no sé cómo estuviste esperando, pero hay gente, hermano, que está dormida. Escúchame, y hay gente que está preparada. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Quiero que traiga a la memoria esa parte. Unas tenían lámpara, pero otras tenían aceite. Aunque todos tenían lámpara, pero la diferencia es que unas tenían más aceite. Y a las otras no le importó. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que cuando la puerta se cerró, no fue falta de oportunidad, no. Fue falta de preparación. Hoy todavía hay tiempo. Hoy todavía puedes encender lo que has dejado apagar. Pero escúchame, cuando Él llegue, ya no va a haber tiempo para excusas. Ya no va a haber tiempo para nada. Y el problema de muchos hoy es que posiblemente abandonamos la fuente y empezamos a culpar muchas cosas. El desierto por donde pasaste, las circunstancias. Pero Dios es claro. Termino. Jeremías. El versículo de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, es algo que usted lo sabe. Porque 2 males ha hecho la iglesia. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Familia, trabajos, no es que deje el trabajo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Hay gente que cree que el servicio, pero lo dejaron a Él. Sirven como robots. Pero no evidenciamos quién está dentro de nosotros. Allá en esa iglesia y en esta iglesia vamos a empezar a predicar desde que usted entra a esta casa. Sin palabra, pero demostrándole que Jesús está en nosotros. Hoy es un cambio desde los pastores. Porque no solo nosotros también estamos cambiando. Por eso deje de andar diciendo, ay, es que antes era así. No. El pasado ya quedó atrás. Entramos en lo nuevo, hermano. Escúchame algo. Necesitamos hoy, hermano, la presencia, pero nunca podemos seguir lejos de la fuente. Necesitamos que esa presencia fluya, pero necesitamos no rendirnos. Los problemas siempre van a estar, pero el problema de nosotros es haber soltado a aquel que hace brotar agua en medio de nosotros. Y mientras sigamos culpando al pasado, al desierto, seguiremos teniendo sed. Póngase de pie. Yo no sé si hay hombres o mujeres aquí en esta mañana que quieran caminar en lo nuevo.